Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso.
Buenas tardes, hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. La gracia de Dios esté con nosotros, la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros en este día. Hermanos, queriendo invitarlos a que sigan conectándose con las reuniones que tenemos diariamente. El día lunes, la reunión de oración a las 8, el día martes que se reúnen las damas con la hermana Saray. El día miércoles volvemos a tener reunión con nuestro pastor y después volviendo los días domingo en la mañana y domingo en la tarde. Así que, hermanos, sigan conectándose, dándoles las gracias al Señor porque podemos por este medio poder comunicarnos y exhortarnos. Hermanos, yo los invito, los insto a que sigan conectándose, los invito a que no dejen de congregarse a través de este medio. Verlo a través de las plataformas que existen. Y quisiera compartir dos versículos con ustedes, hermanos, que para mí también son importantes en la vida de cada uno de nosotros. Así que los invito a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice así: sed pues, voy a ponerme los lentecitos porque así leo mejor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, de andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira, hermano, qué maravillosa la palabra de Dios. Muy buena la palabra de Dios para nosotros. Pues ser imitadores de Dios, como hijos amados. Qué interesante, hermano. Así que siento y vuelvo a insistir en este tema. Conéctense, hermano. Vean lo que es escuchar la palabra de Dios a través del pastor, de los hermanos invitados. Así que, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de todos y bienvenido a esta reunión el día de hoy. Muchas gracias. Hermanos queridos, muy buenas tardes. En esta tarde de domingo quisiera invitarlos a una pequeña reflexión en este tiempo de la ofrenda. Entonces les voy a invitar, por favor, a que vayan conmigo al libro de Job, en el capítulo 1. Y voy a dar lectura desde el versículo 3. Es un pasaje más o menos conocido, la historia la hemos escuchado varias veces, pero vale la pena reflexionar en unos puntos en este pasaje. Voy a dar lectura desde el versículo 13. Dice así, Job 1:13. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, es un pasaje conocido y vemos algunas cosas interesantes. La verdad que esta historia comienza antes, en los versículos antes del capítulo 1, cuando Dios dice a Satanás
le habla y le dice, ¿acaso no conoce, no ha considerado a Job? Y dice en el versículo 8, dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después, más adelante, nos damos cuenta, el versículo 12, antes del versículo que hemos leído, que Dios entonces da permiso a Satanás para ir en contra de Job. Pero le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Por qué? Porque Satanás le había dicho, él te sirve, él te obedece, él te bendice, él te alaba. ¿Por qué? Porque tiene posesiones, porque está bien, porque no tiene necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le quiso decir, no, él es así, es recto, es bueno, él me alaba porque me ama, no porque tiene lo que tiene. Entonces, y en este pasaje que leemos, nos damos cuenta de la calamidad. En realidad, hermanos, la calamidad llega a la vida de este hombre, de Job, y por todos los frentes. A veces nosotros nos hemos sentido así, en que como que todo sale mal, como que viene una sobre la otra. Y en este tiempo de dificultad, de angustia, también nosotros pensamos, la verdad es que no podría estar peor. Pero nos damos cuenta, hermanos, que siempre se puede estar peor, en primer término. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene el control. Y Dios tenía el control en la vida de Job. La verdad es que Dios permitió que estas cosas malas ocurrieran. Dios no es el autor ni propiciador de las cosas malas, de las desgracias. A veces, hermanos, Dios permite que algunas cosas sucedan, pero todo eso es con un propósito. Y el propósito en este caso, en el libro de Job y en el pasaje que hemos estado viendo, es ni más ni menos que probar. No solamente probar a Job, sino que también, hermano, él quiere dar un tremendo mensaje profundo de lo que significa la esencia verdadera de un hijo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 8 dice que Job era un varón perfecto y recto. Y no solamente eso, dice temeroso de Dios, que es muy importante, y apartado del mal. Pero mire la actitud de Job, a pesar de que mueren sus criados, mueren sus ovejas, son quemadas sus ovejas, los pastores son quemados, son robados sus camellos, asesinados sus criados, y después la desgracia con sus hijos, etc. A pesar de ello, mire la actitud de Job. En el versículo 21 dice que él, y antes, en el versículo 20, dice que se postró en tierra y adoró. La verdad, yo no sé cuántos de nosotros nos postramos en tierra y adoramos cuando estamos pasando por dificultades. Esa es la actitud. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en las buenas y en las malas, la actitud nuestra debe ser siempre de adorar al Señor, de reconocer que Él es Dios, que Él es bueno, que Él no nos deja pasar en vano por situaciones difíciles. Él siempre tiene un propósito. Él no no permite el sufrimiento por permitirlo, sino que siempre hay un propósito. Entonces nosotros debemos estar atentos a las circunstancias, debemos estar atentos. Jehová dio y Jehová quitó. Y aun cuando eso ocurra, dice sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos se están pasando mal en este tiempo? Yo he estado atento a las cosas que le pasaron a la familia Garner, por ejemplo. Si usted se fija, si usted recuerda, él tuvo un momento muy difícil entrando a la clínica con COVID, siendo un hombre de avanzada edad, y también con una salud alicaída, solamente con un riñón, y aún así el Señor lo sacó de esa situación y lo está sacando airoso. Él está mejorando y cada vez ellos han sido testigos de la mano de Dios. Y por los antecedentes que tengo, él está mucho más fuerte que antes. Lo mismo ahora, lo que está pasando en la vida de Jason Hall. Nosotros hemos sabido que la suegra de él, la mamá de Lori, está con un cáncer de pulmón muy mal, estuvo muy grave y está muy grave, y ahora la familia da positiva a COVID. Entonces uno dice a veces, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando eso?
Entonces, no lo sé, hermano, pero lo único que sé es que Dios tiene un propósito cuando permite ciertas cosas. Y nosotros, la actitud nuestra siempre, no a veces, siempre debe ser la de Job. Él se postró y adoró. Y no solamente eso, dice que en el último versículo, dice que más aún, él no atribuyó a Dios despropósito. Mire, le voy a leer lo que dice. En todo esto, versículo 22, no pecó Job. Ojo, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ni tampoco le echó la culpa a Dios, como ciertamente muchas veces los hombres en el mundo lo hacen. Todo lo malo lo tiene, o lo tiene, la culpa la tiene o los gobiernos, o la sociedad, o Dios. Pero la verdad es que Dios no es el responsable de nuestras desgracias, sino más bien Él a veces sí permite que pasen ciertas cosas en beneficio nuestro. Al final, hermano, si usted se fija en la historia de Job, se da cuenta que el resultado final es extraordinario. Se da cuenta que Dios le devolvió todo lo que tenía y multiplicado. Dios da su bendición, hermano. Y esto de Jehová quitó, en realidad, hermanos, no es tan así. Porque a veces sí quita, pero Dios es el gran dador. Él muchas, pero muchísimas más veces, o la mayoría de las veces, da. Y la minoría de las veces quita, hermano. Tanto así, hermano, que Él dio todo. Él se dio a sí mismo. Él dio su vida en la cruz para nuestro beneficio. Él entregó su vida. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Él dio su vida por nosotros. Así es que en medio de las circunstancias, hermanos, en medio de la desgracia, en medio del sufrimiento, levante su cabeza, hermanos, y luego incline su cabeza y adore a Dios y bendígale. Y dígale, Señor, yo no sé por qué. Yo no sé, pero enséñame el para qué permites que algunas cosas pasen en nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. Buenas tardes a cada uno, hermanos. Es un gusto verles, que esté usted compartiendo aquí
con el servicio del día de hoy aquí en la tarde. Y vamos a tener un mensaje, mi hermano, en la palabra del Señor hoy día para ser edificados, para crecer, hermano, para ser desafiados. Y el mensaje del día de hoy, hermano, se titula Características de un cristiano humilde. Así que, ¿recuerda usted las palabras, hermano, de Jesús en Mateo capítulo 11, hermano, versículo 29? Quizás usted recuerda lo que dice ahí la Escritura. Mateos 11, digo Mateos, pero en Mateo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice, hermano? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras de Cristo, hermano, describen un poquito su persona. Él era un hombre humilde, y esta es una de las características más recordadas del Señor, pero de las menos imitadas. Porque Jesús enseñó reiterativamente a sus discípulos y a las multitudes que le seguían sobre la humildad. Hoy día, hermano, vamos a hablar sobre la humildad, sobre una persona humilde. Y Jesucristo enseña hoy, hermano, sobre la humildad. Por ejemplo, Jesús enseñó antes, hermano, de ir a la cruz. Enseñó sobre la humildad lavando los pies de los discípulos, hermano, una actitud de servicio hacia los demás. Por eso, hermano, si usted tiene un profundo deseo como hijo de Dios de agradarle, de honrarle, de adorarle y de amarle, lo que debe hacer, hermano, es ser humilde. Debe ser un cristiano humilde, hermano. La Escritura casi da por sentado de que el creyente debe ser humilde. Y en Lucas capítulo 17 vamos a estudiar este mensaje, hermano, sobre la humildad. Lucas 17, 1 al 10, hermano. ¿Cómo es un cristiano humilde? Primero, hermano, un cristiano humilde se preocupa de la vida espiritual de los demás. Vea primero conmigo los dos versículos, 1 y 2 de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Primero dice que hacer tropezar a alguien, mi hermano, es algo muy grave. O sea, dice casi mejor muérete antes de hacer algo así. Porque a pesar, hermano, de que somos pecadores, viviendo en un mundo de pecadores, en un mundo de pecado, deberíamos tener en cuenta, hermano, no hacer tropezar a otros cristianos. Porque es una cosa muy seria. Y no solamente nos habla este pasaje, hermano, sino dos pasajes más que quisiera citar. Y hay más incluso, hermano. Romanos 14, hermano. Si usted me puede acompañar a Romanos 14. Romanos 14, versículo 13 dice, mi hermano: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En Primera de Corintios, hermano, capítulo 10, versículo 32, dice la Escritura: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, hermano, la Escritura nos muestra que es necesario que usted como cristiano ponga en humildad su vida, preocupándose por la vida espiritual de los demás. O sea, no serle de tropiezo, no darles ocasión para caer. Por dar un ejemplo, cuando se habla de la modestia en las mujeres, es en cierta manera para ayudar también a los hermanos. Eso es una parte, hermano. O sea, la mujer, hermano, debe vestir modestamente, hermano. Eso muestra la Escritura. Tampoco subir fotos, hermana, provocativas. Así que es importante, hermano, la modestia en la mujer. Es el sello de la mujer cristiana. Es modesta. Entonces, hermano, piensa en lo siguiente. Hermana, le animo a pensar un poquito en lo siguiente. En esto de ayudar al hermano a no tropezar. Entonces, un varón de Dios, hermano, un hijo de Dios, lucha, porque no voy a hablar del no cristiano, no lucha con eso. Un varón de Dios, hermano, lucha con la mirada todo el tiempo, en la calle, hermano, en el trabajo, en la televisión, en el teléfono, hermano, en su smartphone, en las páginas de internet, hermano, en el Facebook, en donde sea, en las redes sociales. El hombre lucha, hermano, con eso. Porque la publicidad y todo, hermano, está plagado para satisfacer al ojo, hermano. Dios nos creó con eso, hermano, para, de alguna manera, no para tener tentación, sino hay mucho beneficio en eso, pero Satanás usa por decirlo así, este medio para atraer la mirada del hombre, hermano. Y que la iglesia, hermano, no sea ese lugar en la iglesia donde haya también poca modestia, donde el hombre incluso en la iglesia tenga que luchar. Porque hay hermanas que no quieren vestirse modestamente.
Entonces, hermano, yo sé que la sabiduría, voy a decir muy entre comillas, la sabiduría del mundo dice a la mujer que el hombre debe aprender a controlar su mirada, ¿no? En total, la mujer no se viste para el hombre, que el hombre controle lo que ve. O sea, ¿no? Y es, hermano, y estoy de acuerdo con eso. Es cierto, hermano. El hombre debe controlar lo que mira, ¿no? Si una mujer saliera desnuda a la calle, incluso el hombre tendría que controlarse, ¿no? No tendría por qué en un sentido mirarla. Pero es por la misma razón que decir, ¿por qué no somos todos unidos? Eso no pasa, hermano. O sea, el país entero nunca va a estar unido, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hay tantas diferencias entre cristianos, no cristianos, hay tanto deseo mundano, hermano, que al final nunca va a haber unión, es algo utópico. Entonces, hermano, la sabiduría del mundo dice eso. Pero aunque esos enunciados sean ciertos, quizás el hombre de verdad no deba controlarse en ver a una mujer. No quita la responsabilidad de la Biblia, o que la Biblia pone en usted, hermano, de vestir modestamente y de no serle tropiezo a su hermano. O sea, es algo que usted va a rendir cuentas, hermano. O sea, y el hombre obviamente lucha con eso. Y que la iglesia, hermano, no debe ser el lugar, hermano, donde el hombre lucha con eso. Entonces, hermano, o sea, cuando hablo de la modestia en la mujer, y estoy un poquito tomando esto, la idea de hacer tropezar, porque a veces se entiende, hermano, ¿no? Y el mundo trata de cambiar lo que los principios bíblicos, valores que Dios ama, son menospreciados por un mundo que aborrece al Señor. Y muchas mujeres cristianas se dejan guiar por eso. Entonces, hermano, que la iglesia sea un lugar donde las mujeres vistan modestamente. Entonces, donde no marquen su cuerpo para mostrarlo a los hombres, hermano. Donde haya como una forma de remarcar o traer la atención hacia su cuerpo. Eso es lo que quiere decir ser modestia, hermano, la modestia. O sea, no traer la atención hacia su cuerpo, no llamar la atención del hombre por eso, por su cuerpo. O sea, porque se ha puesto ropa que quizás muestra sus piernas o que es ajustada, de esa manera, hermano. Y el hombre también, hermano. O sea, no nos quedamos con eso. Pero lo que pasa, hermano, es que el hombre... por decirlo así, el hombre tiene ese deseo de los ojos, ¿me entiendes? Cuando el mismo Jesús habla de la mirada, le habla al hombre, hermano, porque somos diferentes por concepción, hermano. El hombre y la mujer son distintos, hermano, no somos iguales. O sea, el Señor nos ha hecho distintos y cada uno tiene valor, hermano. Pero así como la mujer lucha con cosas que para el hombre serían quizás hasta ridículo, el hombre, hermano, lucha con eso, ¿no, hermano? Y lo sabemos, hermano, es así. Por eso, hermana, ayude a su hermano, no le sea de tropiezo. Sea, hermano, una mujer modesta, que va a la iglesia con ropa modesta, o que se viste, o incluso las fotos que sube al internet son modestas, hermano. Entonces, si está buscando apedrearme, hermana, cuando nos veamos, ya, entonces ahí lo hace. Pero eso es lo que la Escritura dice, hermano, y es lo que muestra la verdad, hermano, no ser de tropiezo, mi hermana, y tiene que tomarlo en serio, porque eso es lo que la Escritura dice, eso es lo que Dios le está hablando a usted, hermano. No soy yo, no es una sociedad patriarcal, no es machista, es la Escritura, hermano. Si cualquier problema no es conmigo, es con la Escritura. Por eso, hermano, no solamente es este tema de la modestia, quise hablar un poquito de eso, sino que es de muchas cosas, hermano. Por ejemplo, esto no se trata solo de la modestia, sino también de un cristiano maduro, entre comillas, o de tiempo hacia un hermano pequeño en la fe. Por ejemplo, escuchaba esta semana la historia de un pastor que era pastor en una ciudad y después se cambió de ciudad y fue a encargarse una obra. Y cuando llegó a esa iglesia dijo que un grupo de hermanos se le acercó y le empezó a hablar de otro grupo de la iglesia. Y él empezó a hablar mal de ese grupo de la iglesia. Con el tiempo, el grupo que hablaba mal de los otros se fue, haciendo división de la iglesia. Y el otro grupo creció, se fortaleció y es líder y es firme en esa iglesia. ¿Y por qué? Porque el pastor no se dejó influenciar por aquellos comentarios, sino que se dio el tiempo de conocer a las personas. Entonces, ese es el ejemplo de un pastor. Pero ¿qué pasa con un creyente nuevo que quizás no conoce tanto, que quizás es más influenciable? ¿Qué pasa con él? O sea, le hablamos mal de otros, se va a tragar eso, hermano. Si le hablamos mal de la iglesia, del pastor, de los líderes, de las hermanas, de los hermanos, del hermanito y todo, hermano, al final vamos a estar haciéndole tropiezo, hermano, murmurando, sembrando en ellos estas cosas. O sea, un cristiano humilde se preocupa de la vida espiritual de los demás. No busca hacerle tropiezo, no busca murmurar si sabe que el hermano lucha con eso. No le sirve una copita de vino, quizás ni siquiera sabiendo si el hermano luchaba con el alcohol. Entonces, hermanos, son de ese tipo de cosas de las que hablo, no ser de tropiezo. Usted es humilde, dice, no va a decir, son mis derechos, es lo que yo creo, la Biblia dice así, no, yo la he estudiado tanto, el griego, quizás ni voy a la iglesia, pero sé esas cosas. Al final, hermano, usted dice, veo la Escritura, voy a ser humilde, no voy a hacer ocasión de tropiezo a mi hermano, no voy a darle situación para que él pueda pecar. Entonces, un cristiano humilde es, hermano, un cristiano que se preocupa por la vida espiritual de los demás.
El versículo 3 y 4, hermano, nos muestran que un cristiano humilde es un cristiano perdonador. Vea el versículo 3 y 4. Dice la Escritura: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermano, antes hablamos de la humildad cuidándonos de hacer a otros pecar. Pero ahora estamos en la situación si alguien ha pecado contra nosotros, en ese tipo de humildad. Y un cristiano humilde, por decirlo así, perdona a otros. Dice, incluso, hermano, muestra que el cristiano debe tener un deseo o un interés en sanar la relación. No cuando peca, sino cuando alguien peca contra él. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, dice, repréndele. O sea, hermano, cuando alguien peca contra usted, no es una manera de ir a hablar hacia otros. No es una manera de ir, hermano, hacia otras personas con murmuración hacia este hermano. Y quizás hasta sea verdad, hermano, pero estamos propagando, hermano, un rumor estamos propagando algo malo. Entonces no es lo que debemos hacer. Entonces, hermano, debemos cuidarnos, ir y reprenderle. Hermano, ¿sabes qué? Me molestaste con esta actitud. Y si el hermano es humilde, también va a recibir esta actitud. Si usted es humilde, lo hará. Y si el hermano es humilde, va a recibir la reprensión. Si no, hermano, tenemos que seguir lo que dice Mateo 18, ir después en 2 o 3 testigos. Y así, hermano, porque quizás usted le dice algo, hermano, después el hermano dice, no, a mí me atacan, a mí me hacen mal, o sea, nunca tienen cuidado y mis sentimientos, y me duele, quizás me equivoqué, pero no, yo no pensé tan malo. Entonces, al final, ¿qué dice uno? No, hay que ir con 2 o 3 testigos a hablar, porque él podría decir, no, me trató mal el hermano, vamos y le conversamos igual, hermano, diciéndole lo mismo. Si no hay 2 o 3 testigos, lo llevamos a la iglesia. Si no responde a la iglesia, al final dice, tenle como gentil y publicanos. Porque, ¿qué quiere decir? Estos procesos van o endureciendo o ablandando el corazón de aquel que está pecando contra un hermano. Entonces, si estos procesos le ablandan el corazón, perfecto, le hemos ganado. Pero si endurecen su corazón, muestra, posiblemente nunca fue un cristiano y quizás debe ser tenido por gentil y publicano, o el escarnio público de alguna manera le va a hacer a él volver. O sea, eso es lo que busca la reprensión pública, hermano. Pero la tendencia de sentirnos dolidos y guardar rencor primero debería ir acompañada de perdón. No debemos hacer eso, sino perdonar, hermano. Un cristiano humilde que imita a Cristo perdona. Cristo perdonó, hermano, en la cruz. Cuando la gente escupía su cara, cuando la gente escupía su rostro y le llevaba a la cruz, Él perdonó a otros. Y es perfecto que en este momento, hermano, cuando alguien daña nuestra vida, hermano, nosotros vayamos a Efesios 4, versículo 15, y recordemos las palabras del apóstol inspiradas por el Espíritu diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que en la cabeza esto es Cristo. Si alguien peca contra nosotros, vamos y le decimos con amor, hermano. Estamos para eso, estamos para animar, hermano. Estamos para perdonar. Un cristiano humilde va a perdonar, no va a tomar como rencor. No va a decir, pucha, este hermano no me invitó a su cumpleaños. Pucha, este otro hermano no me invitó a la graduación de su hija. Entonces, decimos cosas. Este hermano no me invitó, no sé, a qué otro evento personal, quizás me estoy imaginando ahora rápidamente. Entonces, no es eso, hermano. Perdonamos, hermano. Somos humildes, hermano. Un cristiano humilde va a perdonar a los demás. Un cristiano humilde, primero vemos, se preocupa de la vida espiritual de los demás, y un cristiano humilde también perdona a los demás. Tercero, hermano, un cristiano humilde reconoce su debilidad. Vea conmigo el versículo 5 y 6 de este pasaje. Dice Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, aquí hay algo, hermano, que usted puede notar de la fe. La fe, hermano, no es decir, yo tengo fe que esto va a pasar. O sea, no siempre es eso. No, la fe no es tanto eso. La fe es decir, la fe no es tanto algo ciego, ¿me entiendes? O sea, no es decir, no, yo tengo confianza o tengo fe de que voy a tener. Esto es más quizás como una esperanza o algo así. Pero la fe, hermano, es más obediencia. La fe es creer sin ver. O sea, es como creemos en Cristo, hermano. No es creer cualquier cosa. No es creer cualquier cosa que quiera nuestro corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no vemos a Cristo, esperamos a Cristo, es nuestra certeza y convicción. Porque la Escritura lo muestra, hermano. O sea, hasta ahí no es una fe así, no dijimos, creo que Cristo va a volver, voy a creer en eso. No, hermano, o sea, está ahí, hermano. Es fe, es eso, es obediencia, es planificarnos para lo que ha de venir. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto?
al pensar en perdonar, quizás hubiéramos dicho, los discípulos hubieran puesto a decir, Señor, mejor aumentanos el amor, o ¿para qué decir aumentanos la fe? Y es que, hermano, es precisamente eso lo que se requiere, la fe, para obedecer las instrucciones de perdonar a otros, porque su obediencia a perdonar a otros, hermano, muestra que está confiando en Dios, que Él se hará cargo de las consecuencias, de los posibles malentendidos y resolverá todo para su bien y para la gloria de Dios. O sea, y la ilustración que usa nuestro Señor es que la semilla de mostaza lleva la idea de la vida y del crecimiento. La semilla de mostaza es muy pequeña, pero tiene vida, hermano. Y por eso dice, si vuestra fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, si fuera tan pequeña, pero si fuera viva, si su fe es viva, como dice Santiago, capítulo 2, si no me equivoco, versículo 14 en adelante. Si su fe es viva, puede crecer y dar fruto. Y si crece, les capacita para obedecer a los mandamientos. Si tiene una fe como un grano de mostaza, si su fe es viva, si crece, si está creciendo, si está siendo regada, alimentada, si su fe es así, van a poder decirle a este sicomoro algo muy difícil, algo imposible casi, o algo imposible a los ojos del mundo, perdonar grandes ofensas, van a poder hacerlo. Por eso Cristo muestra que un cristiano humilde reconoce su debilidad y dice, aumentanos la fe, Señor, por favor, aumentame la fe para poder hacer. No dice, yo puedo todo, yo hago aquí. No, hermano, un cristiano humilde reconoce su debilidad, no se cree un superhéroe que puede hacerle frente a todo. Un creyente reconoce la debilidad que tiene ante Dios, hermano, y muestra que en ese lugar de debilidad en donde la gracia del Señor se muestra. El Salmo 37:5, hermano, dice algo parecido a lo que estamos escuchando. El Salmo 37:5. Dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces usted le muestra, encomienda al Señor, hermano. O sea, perdonamos a otros, es lo que el Señor dice, aumentamos la fe, crecemos la semilla y al final Él se encargará de todo. Confiamos en Él, encomendamos a Él y Él hará. Un verdadero creyente, hermano, un creyente humilde reconoce su debilidad. Dice, yo no puedo, Señor, ayúdame tú. Dice, Señor, yo no puedo hacer esto, reconoce su debilidad. Dice, Señor, ayúdame, por favor. Es tu labor, es tu obra, Señor, por favor, ayúdame en esto. O sea, va en oración, ruega al Señor, un creyente humilde, hermano. Eso es lo que busca Dios. Y la cuarta cosa, si podemos repasar la primera, hermano, es que un creyente humilde, hermano, se preocupa de la vida espiritual de otros. Un creyente humilde, la segunda cosa, hermano, es perdonador. Tercera cosa, un creyente humilde reconoce su debilidad. Y cuarto, un creyente humilde no busca el reconocimiento. Lucas 17, versículos 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí, hermano, ve que el siervo de este relato es obviamente un hombre de muchas habilidades, tenía la responsabilidad de cuidar el ganado, de cultivar, de cocinar, y no es raro que personas de medios modestos emplearan por lo menos a un sirviente, era muy común, la gente tenía sirviente, pero Jesús describió una situación que era impensada, por decirlo así, el amo sirviendo al siervo. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Un siervo fiel no debe esperar ninguna recompensa especial, porque sabe que lo que está haciendo es para el Señor. La palabra que se traduce aquí como inútil, más que no sirve para nada, es que no tiene necesidad de nada, o sin necesidad de algo especial. O sea, nadie le debe nada. No es que el hombre, llegó con todo y le dicen siervo inútil, o sea, está desanimado el siervo. No, hermano, no es eso. Es lo siguiente, que el siervo en realidad era muy útil, o sea que tenía su valor, pero después de todo, cuidaba los campos, las ovejas, la comida de su amo, o sea, era muy útil, pero la descripción que le da que es un siervo inútil es que él debía pensar, mi amo no me debe nada extra, ya me da todo, por decirlo así, lo necesario. Entonces, el hecho de que Jesús recompensara a sus siervos, de que el Señor nos recompense, hermano, es un acto total de su gracia, hermano. Yo no voy a llegar al cielo y voy a decir, ¿dónde está mi corona incorruptible? La corona aquí de la vida, ¿dónde están mis coronas? ¿Dónde están?
O sea, no, hermano, o sea, no es eso. O sea, lo que quiere decir, hermano, es que el creyente verdadero, humilde, no busca el reconocimiento. Dice, Dios no me debe nada extra, Dios no me debía más. O sea, eso es lo que pasa con muchos descarriados hoy día. O sea, gente que dijo, iba a la iglesia, iba a esto, y el Señor o Dios no hizo esto por mí. Dios no sanó a tal persona. Dios no me dio este trabajo que yo quería. Y pensamos así, hermano, que el Señor nos debe algo, hermano, que el Señor por poco debería venir, bajarse y aplaudirnos porque fuimos una vez a la iglesia el domingo. O sea, pensamos a veces así, hermano, no lo neguemos. Sin embargo, ¿qué nos muestra esta historia? Somos un siervo inútil. El Señor no nos debe nada extra. Deberíamos estar agradecidos, hacer más, hermano. El Señor ha hecho tanto por nosotros. Si no vamos a hacer tanto por otros, hermano, no merecemos nada por haberle obedecido y servido. O sea, le obedecemos, le servimos, nos entregamos. Hermano, es lo que deberíamos hacer, los sacrificios espirituales por Él. Él dio su vida, hermano. Sufrió sacrificios físicos, espirituales, Él mismo. O sea, como siervos suyos, hermano, debemos ser precavidos, hermano, en tener una actitud errada con esto, hermano, y pedir al Señor nuestros beneficios, nuestros deberes. O sea, hay dos extremos que evitar, hermano. Cumplir nuestro deseo como un esclavo, quizás que no ama al Señor ni nada, o hacer nuestros deberes simplemente por esperar su recompensa. No debemos caer en ninguno, de hacer todo así de manera como sin amar al Señor, sino que amamos al Señor, sabemos lo que Él ha hecho, es un amo bueno, o sea, Él nos cuida, nos protege. Si nos llamáramos esclavos de Dios es una bendición, hermano. Entonces, un cristiano humilde sirve al Señor, no espera su reconocimiento o los aplausos de los hombres, hermano. Sirve a su Dios por el placer de servir al Creador de todo el universo y al Salvador de su alma. O sea, el cristiano humilde, hermano, está diciendo, el Señor, ¿por qué no me reconocen acá en la iglesia? ¿Por qué no reconocen mi obra, mi gran obra, todos los años que llevo sirviendo, toda la gran obra que he hecho? Mira todo lo... Hermano, muchas veces ni van a reconocer lo que usted hace, no lo van a reconocer, hermano. A veces la gente ni se dará cuenta de lo que usted ha hecho. Pero ese no es el punto, hermano. Eso no es lo que busca un cristiano humilde. Un cristiano humilde no busca el reconocimiento. Un cristiano humilde dice, siervo inútil soy. ¿Qué significa eso? El Señor no me debe nada extra de lo que Él ya me ha dado. O sea, yo estoy en deuda con Él. El Señor nunca está en deuda con nosotros. Y eso es cierto, hermano. Nunca está en deuda el Señor con nosotros. ¿Por qué el Señor no me da esto? No está en deuda, hermano. Todo lo que hacemos para el Señor es por amor, de la gran obra de amor que Él ha hecho por nosotros. No es otra cosa, hermano, es amar al Señor, servirle y entregar. Y decir, siervos inútiles somos, o nada tiene más el Señor que darnos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, somos cristianos, hermano. O sea, eso es una palabra que debería tener tanto peso en nuestra vida. Es decir, yo soy un pequeño Cristo, o sea, por eso se le llamaba a los cristianos, diciéndole ellos, se parecen tanto a Cristo, hermano, en Hechos 13. O sea, son cristianos, o sea, son tan parecidos a Cristo. Eran gente que vio a Cristo, que vio la vida de Cristo y dijo, ellos se parecen mucho. Eso es lo que debe lograr, hermano. Dice ser cristiano, por eso debe ser, hermano. Entonces, sea un cristiano humilde, mi hermano. No olvide que un cristiano humilde se preocupa por la vida espiritual de los demás. Un cristiano humilde es perdonador hacia otros. Un cristiano humilde reconoce su debilidad. Y por supuesto, un cristiano humilde no busca el reconocimiento. Así que, hermanos, seamos humildes. Este pasaje es una muestra de humildad. Nos confronta, hermanos, a nuestra vida. Pero vea la gracia del Señor, que si usted es un siervo humilde, el Señor le recompensará aún más de lo que usted debe recibir. Pero eso no debe ser su motivación. La motivación que debería tener ahora es la salvación de Cristo. Ya la tiene, eso debería ser suficiente para su vida, mi hermano. Para seguir hacia adelante, amando al Señor, sirviendo a otros, entregándose, hermano, en eso. Así que vamos a orar para terminar, hermano, que el Señor haga cristianos humildes en nuestra iglesia. Hombres humildes como usted, mujeres humildes como usted, mi hermana, joven humilde como tú, que estás escuchando, niño humilde como el que estás escuchando, o sea, de todos, hermano. O sea, vamos a pedir al Señor que Él cumpla esta palabra, que obre en nuestros corazones para ponerla en práctica durante todo el resto de nuestra vida. Así que vamos a orar, hermano. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, por lo bueno que eres tú. Gracias por darnos un día más de vida, mi Señor, por poder escuchar esta porción de tu Escritura. Te pido, Señor, que podamos ser cristianos humildes, Señor, cristianos que te aman, siervos de ti, Señor. Y gracias estoy por el tiempo inmenso que tú nos diste, Señor, para servirte, amarte y entregar nuestra vida en sacrificio vivo para ti. Haz de esta iglesia siervos humildes, Señor, que se preocupan de la vida espiritual de otros, Señor, que son perdonadores, mi Dios, que reconocen su debilidad y que no desean recibir un reconocimiento por lo que hacen, sino que lo hacen por puro amor, del gran amor que tú has tenido con nosotros. Gracias te damos por eso, mi hermano, mi Señor, perdón, y gracias
Te doy a mis hermanos, Señor, por haber estado presentes. Te pido por cada uno, si alguno está luchando con la humildad, Señor, te pido que tú hagas una obra en su corazón. Así que gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por tu obra y sigue obrando en los corazones de mis hermanos durante esta semana, mi Dios. En tu nombre pedimos todo. Amén. Así que, hermano, que tenga una bonita semana, un bonito descanso, y en la noche, el día de mañana, nos reunimos a las 20 horas por el grupo. Puede estar invitando gente, va a haber una nueva tanda de devocionales, así que va a ser una bendición, hermano, estar compartiendo todos juntos mañana a las 20 horas por el grupo Iglesia Bautista Esperanza Online. Así que, hermano, les espero, les amo, estamos en contacto y que Dios les bendiga, hermano, bendiciones.